Bienvenidos a todos los que han venido por primera vez, los que vienen de visita, como hicimos recién. Han venido a la casa de Dios y Dios está en este lugar. Lo que ha venido a buscar, mi deseo que usted se lo lleve hoy. Pero más que mi deseo, está el deseo de Dios que está dispuesto a bendecirlo, a traer libertad sobre usted, a derramar un milagro sobre su vida. ¿Usted lo cree? Ya eso se transforma en poder de Dios. Vamos a hablar hoy acerca de la autoridad espiritual. Hablamos el viernes pasado acerca de los problemas que pueden llegar a atarnos en nuestra vida espiritual. Hablamos un poco del pecado, hablamos de que tenemos abogado en el cielo a Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él nos perdona de cualquier pecado que hayamos cometido, que Él nos hace libres de cualquier aflicción que tengamos en el alma, y que eso es lo que hicimos después de renunciar a nuestra vieja vida, a lo que hacíamos mal, a lo que estábamos produciendo en pecado, que era todo lo que no es la voluntad de Dios, que eso es el pecado. Y el Señor, le venimos a pedir perdón aquí, Dios nos perdonó y nos fuimos libres. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos perdonó. Y hoy vamos a hablar acerca de la autoridad delegada por Jesús. Que una vez que estamos libres de esa atadura que el pecado producía en nosotros, vamos a usar la autoridad para resistir al mundo de las tinieblas, al diablo. Y tenemos esa autoridad que es la autoridad de Jesucristo, que Él nos dio esa autoridad a nosotros. Entonces vamos a aprender a usarla y a poder batallar contra las acechanzas del diablo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 8 en adelante, como para comenzar leyendo la Escritura, donde aquí nos va a enseñar un principio espiritual. Ya aprendimos varios principios espirituales y hoy vamos a aprender más principios espirituales, pero que tenga que ver con lo que es la autoridad. Ya vamos a empezar nos enlistamos en el ejército ya el viernes pasado y ahora vamos a empezar a pelear. Y una de las estrategias más grandes que tienen los ejércitos es aprender a conocer con quién se enfrentan, a su enemigo. Esa es una estrategia militar, es la primordial. Cuando uno va a entrar en guerra, cuando un país, una potencia, va a entrar en guerra, lo primero que hace es tomar conocimiento de cómo está su enemigo, cómo está armado, cuáles son sus defensas, en qué condiciones está, y eso se llaman tareas de ¿qué? De inteligencia. Entonces nosotros vamos a usar la inteligencia que está plasmada en la Escritura para poder conocer a nuestro enemigo y saber por qué lado darle. Vamos a saber qué armas utilizar, cómo vencerlo, aunque ya está vencido, porque está escrito que está vencido, condenado, pero vamos a tomar esa victoria en nuestras manos por la autoridad que nos da Jesucristo. Dice la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto nos muestra en dónde nosotros nos encontramos. Nos encontramos en un terreno de conflicto. Nos encontramos siendo constantemente afectados por el mundo espiritual y por el mundo espiritual de las tinieblas. Estamos siempre siendo afectados por ello. O sea que aquí el apóstol nos presenta cuál es el cuadro en el que nosotros vivimos, aunque no lo vemos. Aunque usted no sale a la calle y ve un león que anda ahí buscando a quien devorar. Aunque usted sale a la calle y no ve los demonios que andan como fantasmas volando.
tratando de meter miedo, tratando de hacer sus maldades, aunque usted no ve a los brujos a la luz del día, tratando de invocar las fuerzas de oscuridad, la Biblia nos enseña este principio, que andamos en un lugar donde tenemos que tener continuamente cuidado, porque el diablo anda como león buscando a quien devorar. Entonces entendemos que vivimos en un terreno de conflicto, donde tenemos que tomar lo que Jesús hizo, que es vencer, tomar esa victoria en nuestras manos, y lo vamos a hacer a la luz de la palabra, lo vamos a hacer según lo que nos dice la Escritura. Sed sobrio. Una persona sobria es una persona contrario a lo que es una persona ebria. Un ebrio es una persona que, sometido por el alcohol, está perdido en la razón, no puede tomar, no está en sus cabales, no tiene reflejos, no puede reaccionar porque el alcohol ha alterado su mente, ha alterado su organismo y ha perdido los sentidos, el orden de los sentidos. Y aquí la Biblia nos manda a ser sobrios, a estar más que despiertos, a estar atentos por esta situación. Y lo que estamos haciendo hoy es estar atentos a la situación. No vamos a hacer un culto a Satanás ni a los demonios, todo lo contrario. Vamos a entender el origen de Satanás, el origen de los demonios, cuáles son sus características. Les decía que vamos a ver los orígenes de los demonios, de Satanás, cómo el diablo puede ponernos bajo esa autoridad. Y vamos a ver algunas características también de cómo son estos espíritus, por qué a veces estamos en esa condición y que no son solamente fantasmas que andan ahí asustando, sino que son más que eso, para que nosotros podamos ver y de qué manera los vencemos. Antes de conocer por la palabra algunos pasajes bíblicos cuál es el origen de Satanás, tenemos que entender un principio, que Satanás es un ser creado por Dios, no creado en esa naturaleza satánica, sino que fue un ángel creado por Dios. Esto lo hablamos un poco el viernes pasado, pero para la gente que no vino. Y hay un principio que es el que Dios creó todas las cosas. Dice la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, que por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él, habla de Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, dentro de ese todas las cosas entra también Satanás y los demonios, entra también los ángeles. Uno debe aprender que Satanás es un ser creado, o sea, es inferior a Dios, grandemente inferior y limitado. No es un ser como Dios, porque a veces en la ficción pareciera pintar a Dios y al diablo como una lucha eterna, como dos fuerzas paralelas, como dos fuerzas iguales, que se pelean y nunca gana ninguno, y eso es una mentira. El diablo es un ser que hace maldad, que ya está condenado y está esperando que se cumpla el tiempo para que esa condenación se haga efectiva. Y él y sus demonios y todos aquellos que lo sigan van a terminar con el mismo fin. Ya vamos a llegar a eso, pero quiero abrirle un poco a usted el panorama para marcar el camino que vamos a estar siguiendo ahora. Ahora conocemos los orígenes, quiénes son estos espíritus. Cuando a veces uno habla de demonios o habla de Satanás o de diablo, pareciera que no cae muy bien en algunas personas. No queda bien a veces hablar de demonio y uno trata de dibujarla y de maquillarla, ¿no? De decirle, bueno, porque a veces las cosas malas que andan por ahí, te podés agarrar cualquier cosa mala que anda por ahí, ¿no? Y uno trata de por ahí maquillarla las cosas. Y uno debe hablar las cosas como son. Y a veces solamente ponemos en el pecado las cosas que uno ve. Pecados, no sé, de adulterio, pecados de lo que son las adicciones, pero a veces hay pecados adentro que uno por ahí los conoce, pecados de amargura, pecados de depresión, pecados de deseo de morirse. Y eso, como dijimos el viernes pasado, trae la apertura a que uno de estos seres espirituales, estos demonios, estos ángeles caídos, puedan tomar ocasión de atar una área de nuestra vida. Y cuando hablamos de atar, hablamos de esclavizar un área de nuestra vida. Cuando no le damos lugar, y también pueden llegar a poseer nuestra vida. El diablo y los demonios buscan siempre lo mismo: perjudicarlo a usted y a mí, dañarnos,
No juegan, no, ellos no son los espíritus esos que hacen ruido en las casas nada más, que mueven los platos y rompen las sillas. El objetivo del diablo es hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Aleluya.